Bueno, nos quedamos el otro día, estuvimos comentando y hablando del paralítico de Betesda, recordamos, capítulo 5 de Juan, así que lo podemos ir poniendo ahí, Ángel, capítulo 5 de Juan, Juan 5, y hablamos de que bueno, que fue un milagro un tanto extraño, ¿no? Un milagro un tanto raro. La actitud del que fue sanado, pues un poco rara también. Y os recordaba de que las señales que Jesús hace, las señales que Juan describe en su evangelio, que Cristo hizo, tienen siempre un propósito, una enseñanza didáctica, ¿no? Entonces, este hombre de Betesda que no esperaba que fuese allí sanado y parece que no se entiende muy bien o hay ahí un poquito un lado oscuro en él por la respuesta que le daba al Señor. Cristo le pregunta en el versículo 6, ¿quieres ser sano? En teoría esa pregunta parece un poco, decíamos, ¿te acuerdas? Un poco sin sentido. Estaba en aquel lugar porque supuestamente, yo decía, y era algo así, como pasan en ciertos lugares hoy día en el mundo, que van la gente buscando y esperando un milagro, decía yo lo de la Virgen de Lourdes, lo de Fátima, buscando ese milagro, incluso a los curanderos, que va mucha gente, pues eso era algo parecido, un lugar donde supuestamente el que tocaba aquel agua que se movía, pues la gente era sanada, ¿no? Que venía un ángel que la tocaba de tiempo en tiempo. Yo comenté que esa parte, ese versículo, en los textos más antiguos no aparece, no está reflejado, ¿no? Entonces este hombre estaba allí y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y ¿a qué viene esa pregunta, no? Pues bueno, quizás una forma de probar a este hombre, o quizás porque a este hombre le interesaba estar como estaba. Había gente en aquella época que el estar enfermo sacaba más recursos económicos que el estar sano, ¿no? Yo conocí, eso no lo conté, perdón, voy a quitar esto. Conocí a un hombre que vivía cerca de mi casa, allí en Málaga, en el Arroyo de los Ángeles, y resulta que pedía por el centro de Málaga, le faltaba una pierna, tenía una pierna ortopédica, y él iba a pedir, se sentaba en el suelo y en aquella época nos acercábamos a la gente que estaban indigentes, que estaban en las calles, que pedían limosna y tal, ¿no? Y entonces, pues en un momento determinado, pues me dijo, ¿me puedes llevar a mi casa? Y le dije, venga, te llevo, al Arroyo del Ángel, pues yo vivo por ahí cerca, te llevo. Y lo llevé, me invitó a entrar a su casa, una casita mata que tenía cerca de donde está hoy el materno, allá sigue estando allí. Allí, pues bueno, pues entré. Y llega, estaba allí la madre, una mujer mayor, y mamá, que no sé qué, que barriga, se quitó allí la pierna ortopédica, ¿sabes? Que son las antiguas, eran huecas, ¿no? Entonces sacó de los bolsillos todo el dinero que había recaudado allí pidiendo a la gente, volcó allí la pierna aquella, estaba hasta los topes de dinero, y yo cuando vi en lo alto de la mesa la cantidad de dinero que había allí, dije, madre mía, este hombre, si le dicen de sanarlo, este hombre no quiere ser sanado. Este hombre no quiere ser sanado. La madre, cuando se dio cuenta, rápidamente, quita! Como que diciendo, se va a enterar pero cantidad de dinero que sacaba, ¿no? Entonces, este hombre, pues igual estaba allí porque allí habían tanta gente como él y que estaba igual acostumbrado a vivir de esa manera. Y Cristo, ¿tú quieres ser sano? Ser sano significa que tu vida va a cambiar. Que tu vida va a cambiar. Y es una pregunta que a veces nos podemos hacer o que Dios nos puede hacer a nosotros. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser liberado? ¿Tú quieres ser sana? Tu vida va a cambiar. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Pero hay gente que no quieren cambiar, que se han acostumbrado y están atados a vivir de esa manera, les interesa más vivir así y no se dejan. Quizás este hombre era de esto, ¿no? Así que, para no entrar en lo que hablamos el otro día, lo que envuelve este milagro es un poco extraño todo, ¿no? Desde el agua, el ángel, la actitud de este hombre, porque además, si vamos, dijimos también que el hombre se quejaba porque nadie le ayudaba a meter el estanque, vivía en amargura, y dice que aquel hombre fue sanado, versículo 9.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. La clave de este milagro, porque hemos visto que en la primera señal era para que los discípulos creyeran, soy muy pesado con esto, pero para que se nos quede claro. La segunda señal, Cristo sana al hijo de un mando del ejército de Herodes, de la corte de Herodes, que era por tanto edomita, no era judío, sana a un gentil. Y este milagro pues sirve para explicar, o Cristo quiere enseñar varias cosas. La primera, que el día del reposo está para lo que está. Y Cristo se atreve a sanar en el día del reposo. Esta última frase es clave en este milagro. Y aquel día era día de reposo, cuando Cristo sanó a este hombre. La actitud de este hombre fue que le preguntaron y de alguna manera denuncia a Jesús. Denuncia a Jesús, ¿no? Como leímos el otro día, y lo vamos a ver, denuncia a Jesús, ¿no? Versículo 10, los judíos, acuérdate que en Juan los judíos se refiere no a los judíos, al pueblo en general, sino a las gentes, vamos a decir, que gobernaban en Jerusalén, fariseos, sacerdotes, estos eran los judíos en el Evangelio de Juan. Entonces dice que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿cómo te atreves a llevar tu lecho? No es lícito, está prohibido trabajar. Estaba llevando su camilla, ¿no? Que era donde él estaba postrado. Está prohibido. Es decir, que no estaban valorando el milagro, como tantas veces estos judíos, el milagro de Jesús de haber el milagro de haber sanado a un hombre, ¿no? Sino que estaban tan centrados en cumplir la norma, en cumplir la ley, en la legalidad, estaban tan centrados en el orden, estaban tan centrados en que se olvidaban de la gracia del milagro y del poder de Dios y de la bendición de Dios que había supuesto aquello para este hombre, ¿no? Este hombre fue sanado, yo dije que fue sanado en el día del reposo, y realmente el reposo lo está experimentando a partir de ahora, supuestamente, porque ha sido liberado, ha sido sanado. Y él dijo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda, ¿no? Estamos en el versículo 11. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? O de otra forma, ¿con qué autoridad lo ha hecho ese hombre? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús empezó una obra en este hombre y quiso terminarla. Fue a buscarlo. Este hombre como que ni se acordaba de quién lo sanó, y él fue a buscarlo y le recomienda: no peques más para que no venga algo peor sobre tu vida, ¿no? ¿Y qué hace ahora? Ahora que ya lo está viendo, ahora que ya lo está reconociendo a Jesús, lo denuncia, ¿no? Dice que fue en el versículo 15, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Jesús, ese del que tanto están hablando la gente, ese que vosotros, ese fue el que me sanó, ¿no? Ese fue el que me sanó. ¿Por qué hizo este hombre esto? Bueno, bien claramente yo no lo sé. No sé si fue por dar testimonio de Jesús. No sé si fue por quedar bien con los judíos y evitar problemas, ¿no? ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé, ¿no? ¿Qué actitud le movió a este hombre a ir él a buscar a los judíos? No es como el que era ciego de nacimiento en el capítulo 9, que los judíos fueron a él a interrogarlo. Este versículo dice que el hombre fue a dar aviso a los judíos. Me habéis preguntado antes, mira, que ya sé quién es, que no me acordaba, ha venido a hablar conmigo de nuevo. Jesús, este de Nazaret, ese el que me ha sanado, ¿no? Que podría haberse evitado esa actitud, ese gesto. Por eso digo que fue por dar testimonio, no lo sé si fue por dar testimonio,
o fue por quedar bien con los judíos, contentar a los judíos y no tener problemas con las autoridades del momento, ¿no? En el versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Esta actitud de este hombre, como la de otra gente, trajo consecuencias en Cristo. Añadieron un poquito más de morbo y de interés de los judíos para intentar acabar con Jesús. ¿Me explico? Otra cosa más que está haciendo este hombre, otro milagro de más lo hace en el día de reposo, un día tan sagrado para nosotros. Y ellos le daban fundamento de las Escrituras, usaban la ley para justificar lo sagrado y la importancia de ese día, que la tenía, pero no tanto al extremo como estaban ellos llevándolo, ¿verdad? Y trajo consecuencia aquella actitud sobre Cristo. Igual trae consecuencias sobre Cristo actitudes nuestras. De lo que la gente pueda pensar del Evangelio, de lo que la gente pueda pensar de Dios, de lo que la gente pueda pensar de Cristo, trae consecuencias según nuestra vida ande, según nuestra vida funcione y vivamos y el testimonio que tengamos, ¿no? Sobre todo lo que más complicado es la propia casa. Y tú eres el cristiano y tú eres la cristiana, ¿verdad? No lo uses contra tu esposo, contra tu esposa, porque no hay nadie perfecto, solamente hubo uno que fue el Señor Jesús, ¿no? Esta sanidad que Jesús hizo en este hombre, al principio no le reconoció, lo denunció a los judíos, como si este hombre no esperase nada de Jesús, como si no esperase nada de él. Lo había sanado, vale, pero a mí me corresponde ahora denunciar. Ahora, la gran enseñanza de este milagro a este hombre, entre paréntesis, ¿sanó a más gente Cristo allí en este lugar? No lo sabemos. No lo sabemos. Si fue a este hombre y se fue, o también fue bendiciendo a otros que estaban en ese estanque. No lo sabemos, ¿no? Quizás sí. Quizás Dios tuvo misericordia de otros también, ¿no? Pero el rema de todo esto, ¿qué quería Jesús transmitir con este milagro? Acuérdate, cada señal tiene una enseñanza didáctica. Y está en lo que vamos a leer ahora. Cuando los judíos le interpelan, cuando los judíos le agobian, cuando los judíos le preguntan, Jesús dice en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Wow! Brutal. Esto reventó a los que estaban allí. Esta confesión reventó a los judíos. Judíos, vamos a decir, de gobierno, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este es un versículo que se puede aprovechar para usar a los testigos de Jehová. Aquí Jesús está diciéndose que es también Dios. Con esta forma de hablar, Cristo está diciendo, yo soy Dios. ¿Por qué? Un judío cuando hablaba de Jehová, o hablaba de Jireh, o hablaba de Dios como Padre, decía, nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre. ¿No? Nunca decía ninguno de ellos, mi Padre. Esa afirmación hacía identificarse al que lo pudiera decir con el Padre de tal manera que se hacía igual a Dios. Además, no solamente eso, mi Padre trabaja y yo también. Es decir, estamos al mismo nivel los dos. No está diciendo, Jesús no dice ahí, nuestro Padre trabaja, sino mi Padre trabaja. No sé si me estoy explicando, ¿no? Esta afirmación resinó tanto en los oídos de los judíos que dice en el versículo 18 que procuraron matarle, porque no solamente había quebrantado el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron esto. Nosotros lo leemos, si no leemos este versículo 18, digo, ¿y por qué se enfadan tanto, no? ¿Y por qué piensan ellos que al decir eso se hace igual a Dios? Los judíos sabían muy bien, en su contexto religioso, según la ley, hablar de esa manera, eso era una herejía. Hacerse igual a Dios. Ya no solamente no lo querían matar, porque había hecho un milagro en el día de reposo, que ya llevaba unos cuantos, sino que además
estaba diciendo que era Dios. Tremendo. Este es el propósito de este milagro. Fue bendecido este hombre, este paralítico. Como digo, para mí una sanidad un tanto rara por las circunstancias, pero lo que Cristo quiere dejar claro es esto. Jesús puede sanar a alguien como este hombre, que igual ni se lo merecía, igual porque ni quería aquello, pero Cristo muestra su misericordia, su compasión, su cariño y su amor, incluso con aquellos que no quieren recibirlo. Porque este hombre igual le daba igual, ni quería recibir esto. Pero Cristo manifiesta su gracia hasta ese punto, ¿no? Y llega ya al extremo de todo, donde dice que mi Padre trabaja y yo también, haciéndose igual a Dios. De otra forma, que son uno en todo lo que hacen. Uno en todo lo que hacen. Fantástico. El mensaje es espectacular, ¿no? Y Jesús sabía lo que se le iba a venir encima. Él sabía que en algún momento tenía que empezar a transmitir este mensaje. Él lo sabía, porque para eso vino, ¿verdad? Y que en el momento que transmitiera este mensaje, ya no solamente le iban a perseguir porque la multitud lo seguían, sino porque estaba enseñando algo para ellos en contra de las Escrituras. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Madre mía. O sea, él sigue R, ¿no? Y le dice en el 20, porque el Padre ama al Hijo y les muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que en esta primera parte, mira algunas cositas. Versículo 20. Jesús y el Padre son iguales en conocimiento. Aquí está Cristo diciendo, yo conozco lo mismo que el Padre y el Padre conoce lo mismo que yo. ¿Quién puede decir eso? Nosotros podemos llegar a decir, o anhelar, o esperar, hacer todo lo que el Padre quiere que hagamos. Pero yo no conozco todo lo que el Padre conoce. Ni tú tampoco. Pero Jesús está diciendo que a nivel de conocimiento está al mismo nivel que el Padre. Que todo lo que el Padre conoce, lo conoce Él. ¿Estás viendo el mensaje? A veces la gente quiere que... ¿Dónde pone en la Biblia que Jesús es Dios? Bueno, los judíos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Pero hay más, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que el Hijo quiere, da vida. Es decir, también son iguales en capacidad para dar vida. ¿Me sigues? O sea, son iguales en cuanto a conocimiento que tienen. Son iguales en cuanto al poder para dar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús está dejando muy claro quién es aquí. Hay más en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, son iguales en autoridad para juzgar. Jesús está diciendo, el Padre y yo juzgamos al mismo nivel. Al mismo nivel. O sea que todavía metiendo más leña en el fuego. O más leña en la chimenea, en el fuego. Todavía los judíos allí, hay que cortarle la lengua, que se calle ya, ¿no? ¿Vale? Todavía hay más, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Son iguales en dignidad, en recibir honor. Iguales. Increíble el mensaje de Jesús. Para esto sirvió el milagro del paralítico de Betesda. Para esto. El milagro queda ya en un segundo lugar. Porque no era lo importante. Mirad, Cristo vino al mundo y lo importante no eran sus señales ni milagros. Eso era como un recurso para llegar a romper barreras. Pero no es lo importante. Lo importante para Jesús es que la gente entendiera quién era Él y para qué vino. Acuérdate, cuando estuvo en Samaria, eso fue lo maravilloso, que en Samaria
en el pueblo de esta mujer samaritana no hizo ni un milagro, ni uno, y el pueblo entero se convirtió por el mensaje de la mujer y después por las palabras de Jesús. Y no hizo falta milagros, no hizo falta señales. Y aquí Cristo está dejando claro dónde está Él, quién es y el porqué de aquel milagro. Seguimos leyendo y dice, en versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, Dios el Padre y Jesucristo tienen el mismo poder para dar vida eterna. ¿Te das cuenta del discurso de Jesús aquí? Que está desarrollando. Está dejando muy claro quién es, muy claro. Pero todavía hay algo más, versículo 25, y de cierto os digo, como diciendo, os aseguro, amén, amén, amén. El de cierto es amén y amén. Amén y amén, ¿no? Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, iguales en tener vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo, no porque el Padre se la da, sino que Él la tiene en sí mismo, porque es quien es Dios. Estos son argumentos para rebatir y para confrontar a un testigo de Jehová. Léete bien el capítulo 5. Testigo, ¿por qué Jesús sanó a ese paralítico de Betesda? ¿Por qué lo hizo? Igual tú ya lo aprendes hoy, ¿vale? No se te olvide. Tú puedes decir, lo hizo para hacer un milagro, porque liberó a aquel hombre. Eso no era el propósito de Cristo. Evidentemente liberó a aquel hombre. Él quería manifestar quién era. Claro, Él está diciendo a los judíos, soy quien soy. Por eso, yo soy dueño del día de reposo. Y el día de reposo no es mi dueño. ¿Me sigues? Yo soy Dios. Yo soy el que establecí el día de reposo. Yo puedo quitarlo o ponerlo. En otro lugar, en los evangelios, Jesús dice, el día del reposo es para el hombre, no que el hombre esté sujeto al día de reposo. El día de reposo es algo que Dios creó para que el hombre lo disfrutara como un día de descanso en familia. Pero él mismo decía, pero si a ti se te cae una oveja en un pozo, se te cae por algún sitio, ¿tú no vas y la socorres y la sacas o la dejas tú hasta el domingo, que ya no es reposo, para salvarla? Cuando vaya muerto, tú vas y la sacas. Tú vas y la sacas. El hombre no es el esclavo del día del reposo, es al revés. Es al revés. Es fantástico, hermano, este discurso del Señor. Es maravilloso la intención de este milagro. Así que el primer milagro, Jesús, el pan y el vino el agua que se convierte en vino, el pan y el vino, el vino y el pan, el agua que se convierte en vino para que los discípulos creyeran en Él. El segundo milagro, la segunda señal que Jesús hace es para mostrar que Él ha venido también a salvar a los gentiles. Acuérdate, lo dije antes, que sana al hijo de un general de la corte de Herodes. No era judío, era edomita. Los edomitas eran gentiles. Y ahora nos encontramos con este milagro. Ahí a un paralítico, un milagro, como dije antes, un poco oscuro en algunos detalles, pero la intención de Jesús es confrontar a la gente diciendo quién es Él. Amén. Recuerdo, en este milagro, o después la enseñanza de Jesús, es que son uno en todo lo que hacen, son iguales en conocimiento, Él y el Padre, son iguales en capacidad de dar vida, son iguales en autoridad para juzgar, son iguales en dignidad y honra, son iguales en poder para dar vida eterna y son iguales en tener vida en sí mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, tenemos a un Dios muy bueno. Tenemos a un Dios muy grande. Muy grande. Y Él se merece
que le sirvemos y que le honremos. Se lo merece. Después voy a compartir en el culto, ¿no?, de que somos un pueblo llamado por Dios. Somos la casa de Dios, la casa de Dios. Y yo cuando recuerdo en mi vida de dónde me sacó el Señor, a los 19 años, cuando yo le conocí, han pasado ya 40 años de aquello. Yo digo, toda una vida, con cosas muy duras que he vivido, cosas muy amargas y con bendiciones también, con lucha, con quebranto, con pedir perdón, con seguir estando donde Dios me puso, a pesar de que otros me hicieran la vida imposible. Mereció la pena, después de 40 años. Y yo pensaba, no sé, mientras cuando cogía el sueño, solo una persona que haya sido bendecida por mi vida mereció la pena mi vida en la tierra. Una persona que se haya salvado mereció la pena. Una canción que hayamos cantado como iglesia mereció la pena. Mereció la pena. A todos nos entra ganas en algún momento de tirar el llamamiento de Dios. A mí me ha entrado ganas muchas veces. Yo en estos días pienso, Dios mío, yo en abril cumplo, aguantando tanto. Yo cumplo 59 años. Yo no me lo creo. Bueno, cuando me pongo a picar allí en el jardín de mi casa, ya no te digo, yo no tengo ya 30 ni 20, algo me pasa, ¿no, Paco? Algo nos pasa, ¿no? Algo nos pasa. Pero digo, Señor, la vida pasa muy rápido, ¿verdad? Y yo decía, Señor, tantas veces que he querido y que incluso en esta semana, digo, con mi edad, creo que ya he dado lo que tenía que dar. Creo que ya he hecho lo que tenía que hacer con mi vida. Parece un mensaje de viejo, ¿no? ¿Verdad? Un mensaje ya de viejo. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir sufriendo? Uno tiene que hacer cosas que de alguna forma tiene que agachar la cabeza. Todo por el Evangelio. Ayer tuve que hacer por la tarde 2 cosas que no me apetecían. Pero Señor, no me apetece. Pero por causa de tu reino, agacho la cabeza y voy. Creo que fue bueno. Después me encontré a un hombre que tuve conflicto con él. Y no vive aquí, vive por otra parte, por Alaurín, por allí, por otro lado, ¿no? Y me lo encontré y dije, Señor, ¿qué hace este hombre aquí? Dios mío, este no va a venir a saludarme. Este no va a venir a saludarme. Pero Señor, por causa de tu nombre, me voy a acercar y le voy a dar la mano. Cuando lo hice, me abrazó, digo, me abrazó, qué alegría verle. Y aproveché y le dije, pero hermano, estoy sentado allí, tú estás allí, y lleva 15 minutos que me estás viendo, y no me has dicho nada, y quita la vista, y ahora me dice, lo dije, me quita la vista, y ahora te parece que, sí, ahora iba ahí después, muy bien. Pero es bueno, hermano, exalta el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de Dios, damos gloria a Dios. Jesús, ¿por qué tuvo que humillarse siendo quien era? ¿Por qué tuvo que enfrentar esto? ¿Por qué tuvo que ir a hacer un milagro que le iba a traer consecuencias? Y quizá un hombre, ¿tú quieres ser sano o tú quieres vivir como vives? ¿Estás acostumbrado? ¿Tú quieres salir de ese agujero en el que estás? ¿Vale? Y Jesús fue. Y lo hizo por ti y por mí. ¿Tú has vertido tu sangre por Cristo? Yo no. ¿Has tenido sudores? Yo no. ¿Te han insultado alguna vez por ser cristiano o no? ¿Has tenido rifirrafe con, vamos a hacerlo más cercano, ¿no?, con hermanos en la fe o no? ¿Has tenido conflicto con creyentes o no? ¿Sí? Hermanos, pero merece la pena. Dios te ha dado un ministerio, te ha dado dones, un llamamiento. No lo tires por la borda. Y yo ayer de verdad decía, Señor, tengo que tragar. Porque yo podía perfectamente haber dicho, no voy,
ni me acerco. Señor, por amor a tu nombre, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y lo he hecho ayer, y lo he hecho en otros lugares, y lo he hecho aquí, por amor a tu nombre. A veces la gente dice, pero ¿por qué tengo que ir a pedir perdón? No se trata de ir a pedir perdón. Este hermano que digo de ayer tenía que verme, me dio a pedir perdón a mí, pero no se trata de eso. Se trata de reconciliar. Yo no tuve que hablar nada con él. Yo sé que el abrazo que le di trajo reconciliación. No hay que hablar nada más. No hay que hablar nada más, ¿no? Porque lo he aprendido de mi maestro. Lo he aprendido de Cristo. Lo he aprendido del que me levantó de pastor, Juan Carlos Soto. Y ha ido bien. Ha ido bien. Y yo miro y digo, mi vida ha tenido sentido. Y la tuya también. Y yo personalmente, ¿se acabó ya, Señor? Ya tengo... Siga adelante. Hay que buscar generaciones nuevas, savia nueva, ¿verdad? Pero sigue adelante. Hasta que te llame a mi presencia, sigue adelante. No lo sé cuándo eso va a ocurrir. Pero hermanos, hagamos la obra de Dios. Amén. Hagamos la obra de Dios. Sirvamos al que te amó, al que te salvó, al que se humilló por ti. ¿Tenía que haber hecho eso él? ¿Acaso cuando él hizo eso te estaba a ti pidiendo perdón? Pues cuando uno va y dice, Cristina, tendría que pedirme perdón, tendría que pedirme perdón ella a mí, pero yo voy, ella no viene. ¿Acaso Cristo cuando dio ese paso tenía que habernos perdonarme que ustedes? ¿Verdad que no? Pero dio el paso. Dio el paso. Y Dios enaltece al que da el paso. Dios enaltece. Y eso es una, ¿cómo decir? Me atrevo a decir, no una semilla, un gen espiritual que esta casa tiene y que transmitimos, o por lo menos lo intentamos, a los que van viniendo a esta casa. Es un gen que nos identifica y tenemos que transmitirlos a otros. El gen de la misericordia, el gen de la compasión, el gen de romper, aunque este sea el que tiene que, pero hermano, Dios te bendiga. Eso tiene que seguir en nuestra casa de generación en generación. Y al final, cuando yo salí, pues dije, bueno, Señor, estuvo conmigo Alex, no pudimos, nosotros, no sé yo, no pudimos, nos tuvimos que ir antes, teníamos otro compromiso, pero creo que ha servido que estemos aquí. Creo que ha servido. Y que ha sido bueno y trascendente. Y termino, hermano. Lo diré, la semana que viene entraremos en el capítulo 6. El resto del capítulo 5, léelo, disfrútalo en tu casa. Y si tienes alguna duda, me lo preguntas. Tú has sido para manifestar la imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto aplica bien a las parejas, a los matrimonios, y que igual, pues en alguna ocasión lo vamos a compartir, pero lo comparto ahora porque creo que es importante que entendamos la trascendencia de quienes somos. Dice Dios que en Génesis, Dios hizo al hombre y dice que lo hizo varón y hembra. ¿Verdad? Varón y hembra. Así lo hizo Dios, ¿no? Para que ese varón y hembra que representa al hombre no al hombre macho, que representa a la humanidad, ¿me voy explicando? Dios hace al hombre y lo divide en dos, varón y hembra. Los dos juntos es el hombre. ¿Me sigues? ¿Vale? Ahora, tú mira cómo se escribe en hebreo la palabra Eva, mujer, y es
Isis. La palabra hombre es Ish. Y escuchando hace poco un hermano, compartía esto, decía, para los judíos la numerología es muy importante, ¿no? Ellos en su alfabeto no tienen vocales. No tienen vocales. Entonces, a cada letra se le asigna un número. ¿Vamos bien? Por ejemplo, para que lo entendamos, en el idioma castellano, nosotros usemos la palabra México o México, con X, M-E-X-I-C-O. Quitémosle las vocales como hacen los judíos. Se nos queda M-X-C. ¿Eso en números romanos qué es? M-X-C. A ver los niños. Números romanos. 1090. Algo parecido hacen ellos, ¿no? Entonces, ellos le dan un número a cada letra que no tiene vocal. La palabra Isis, mujer, da el número 13. Y Is, que significa varón, da el número 13 también. Qué interesante. Si tú sumas 13 más 13, eso da 26. ¿Dónde está lo interesante? Que tú ahora da ese valor numérico a la palabra Elohim, que es Dios en hebreo, y ¿sabe cuánto sale Elohim? 26. Así que el hombre y la mujer están para manifestar la imagen de Dios. Y Dios lo creó de esa manera. Qué interesante, querido. En el matrimonio, obviamente, yo soy 13, mi esposa es 13 y los dos juntos no competimos. No soy yo mayor que tú ni tú mayor que yo. Los dos juntos llegamos al 26, que es el nombre de Dios para mostrar la imagen de Dios. Por eso dice el Señor, lo que Dios ha unido, que no lo rompa el hombre. Por eso es tan importante. Por eso Pablo dice en Corintios, le dice a los hermanos, no os dais cuenta que cuando vais de prostituta o hacéis una con ella en el espíritu. Y eso, ¿quién lo rompe después? Eso trae consecuencias espirituales sobre la gente, ¿no? Hemos sido creados para transmitir la imagen y la gloria de Dios. Como estamos corruptos como consecuencia del pecado, esa imagen se distorsiona. Nos convertimos a Cristo, nos da un nuevo ser y nos pone dones para que la imagen se manifieste. Mi don con el tuyo, 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 muestra la imagen de Dios en esta casa. Si escondo el don, la imagen por un lado se va perdiendo, se distorsiona. ¿Me estáis siguiendo? Sirve a Dios en lo que Dios te ha llamado, honra su nombre. Cristo lo hizo para nuestro beneficio. Él se humilló hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses, que se humilló cuando se hizo hombre. Pero la humillación llegó más todavía. No solamente se humilla cuando se hace hombre, sino que además se humilla muriendo. Pero la humillación va todavía más allá. No solamente se humilla muriendo, sino que aún más, muerte de cruz, la más humillante que había en la época. La muerte aquella, alguna vez lo he dicho, no iban vestiditos con corbata allí. Crucificaban a los reos de muerte desnudos, para mayor humillación de los reos. Eso fue por ti y por mí. Sirve a Dios. Ama al hermano. Pero si es que este hermano para tragarlo no hay por donde cogerlo. Hay gente así, hay gente en la iglesia que pueden ser cardo borriquero. ¿Sabes lo que es un cardo borriquero? ¿No? Matas del campo que crecen con espino, ¿no? Aquí le decimos cardo borriquero, que eso no me vea. Pero Dios de esos cardos borriqueros va a hacer margaritas lindas. O rosas lindas. Amén. Cuando la gente van y buscan perlas, si tú vieras alguna vez una perla en una ostra, ¿vale? Estas ostras que
Primero, ¿sabes de qué están hechas las perlas? Las perlas son los excrementos de la ostra. Y después tú llevas aquí una perla, mira. Cuando alguien te hace una perla, mira, pues ¿sabes lo que lleva? La caquita de la ostra, con perdón. Los excrementos de la ostra que se van haciendo piedra. Y cuando tú la abres, no es agradable. Ahora, esa perla hay que pulirla, hay que trabajarla. Lo mismo pasa con el oro, lo mismo pasa con el diamante. Tú eres una perla, un oro, un diamante en bruto. Dios está trabajando contigo. Y para conseguir ese diamante, esa perla o ese oro, pues te va a poner gente al lado, familiares, hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, que Dios lo va a usar para pulirte. No te rebeles contra eso. Deja que Dios haga la obra. Amén.